Vamos a Apocalipsis, capítulo que nos tocaba 16. Debido a que hemos estado estudiando y a veces veo caras de que no entendemos el libro de Apocalipsis, de aquí en adelante se lo voy a resumido lo más sencillo posible, de tal manera que usted lo entienda. Porque el anhelo de mi corazón no es tanto que su merced venga a escucharme, sino que usted entienda lo que la Escritura dice. Hoy vamos a leer el capítulo 16 y el capítulo 17, que es lo mismo. Vamos a leer con sabiduría y con entendimiento. Dice la palabra del Señor: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Señor, es tu bendita y santa palabra, ayúdanos a meditar en ella. Por favor, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones, que siempre, Señor, entendamos y recordemos que tú estás con nosotros. Toma control de mi mente, Señor.
Toma control de mi corazón, Padre bendito. Las ideas se me van a causa del malestar que tengo, pero que sea tu Espíritu, Señor, ayudándome en esta mañana, que las ideas sean ordenadas por tu gracia, por tu amor, por tu favor para con tus santos. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Tome asiento, mi hermano. Voy a leerles el capítulo 17. En el capítulo 16 vemos 7 ángeles derramando 7 copas de la ira sobre el mar, la tierra, los ríos, el sol, ¿cierto? Y en el capítulo 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta es la continuación del capítulo 16, es el 17. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Parece un poquito confuso. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hasta ahí. Si me ayudan con él. Gracias. Ok. Gracias. El Señor Jesús, hablando cuando estuvo aquí en la tierra con sus discípulos y con los hombres, dijo: no penséis decir, estas palabras las dijo Juan Bautista. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y están las tradiciones en la vida de los hombres y la verdad en la vida de los hombres. Usted puede vivir una religión e ir a condenación. O puede vivir la verdad de Dios en su vida y tener el reposo que ya tiene que estar disfrutando. Lo hemos dicho, la eternidad se vive desde acá. Desde acá es donde usted disfruta paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Tenemos que estar disfrutando la vida en el Señor ahora. No diga, no, yo crecí en una iglesia, mi papá fue cristiano, mi mamá también, por lo tanto yo soy salvo. Falso. Repito, no penséis decir dentro de vosotros mismos, cristianos somos, a la iglesia hemos ido. Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Debemos de tener una fe real, una fe concreta, una fe exacta, tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. ¿Puede una pareja tener una vida marital sin tener una buena comunión? Dice la escritura, pueden andar dos si no están de acuerdo. Texto tomado para matrimonios, pero habla de dos personas que trabajan. Si no están en el mismo sentir, no pueden estar juntos. Lo mismo sucede con el Señor. Perdónenme si se me van las ideas, he tenido fiebre, amigdalitis, de todo. La iglesia debe tener una comunión íntima y precisa con el Señor real. La fe es algo que solo lo transmite el Espíritu del Señor en la vida del creyente. Usted tiene que afianzarse en el Señor siempre, tomarse de la mano del Señor. Los judíos dijeron, nosotros venimos del linaje de Abraham, nosotros conocemos a Moisés, pero nunca aceptaron las enseñanzas del Señor Jesús. Estoy hablando del sacerdocio judío. En la Biblia es muy responsable todo pastor y todo ministro que predica la palabra. Porque o bien hacemos que la iglesia del Señor, la novia del Cordero, sea una prostituta o sea una virgen. ¿Me está escuchando? Estoy hablando en términos muy humanos. Porque la iglesia del Señor es una virgen pura. Y el apóstol dice, y los he desposado con una virgen pura, para presentársela al Señor. Pero el Espíritu del Señor me ayudará para presentarla como una virgen pura y sin mancha delante del Señor. Y es importante que usted reciba sanidad doctrinal. Que cada vez que usted viene a una predicación, lee la palabra, ora en su casa, tenga una relación clara y concreta con el Señor. Que usted diga, hablé con mi Señor, camino con mi Señor. No necesita decirme que usted ya dejó ciertas cosas. El Señor dará testimonio de cuál es su relación con Él o no. Porque el Evangelio no se trata de comida ni de bebidas. El reino de los cielos no es eso, sino es poder de Dios para la transformación del corazón. Somos hombres y mujeres con debilidades, pero el Señor nos ayuda y nos va fortaleciendo. Esas personas que se predican a sí mismos, he cambiado, dudoso ese testimonio. Pero cuando otras personas vienen y dicen, venga, esta persona cómo ha cambiado, ¿no? Ese testimonio es real. No se trata de maneras de vestir, ni qué comer, ni qué decir. Se trata de la transformación en el corazón de los hombres. Y vamos aquí al ejemplo de las dos Jerusalén, la esclava y la libre. Esta es la primera esposa del Señor, el Israel que el Señor llama y la adorna, le pone mucha hermosura a ella, que es el Israel que está en el desierto. Cuando el Señor se encuentra con Israel en el desierto es la boda, el primer pacto. Pero fue solo salir el siervo a durar 40 días allá en comunión con el Señor. ¿Y qué pasó con el pueblo? Hicieron un ídolo, un becerro. Y el Señor dijo, rompo. Acaban de quebrantar. Y este Israel es el Israel étnico. Ese sacerdocio que se veía hermoso en su vestuario, en su liturgia. Por eso traté de buscar una figura bonita, agradable. Pero luego tenemos la nueva Jerusalén, la esposa del Señor, la iglesia que son cada uno de ustedes. Cuando la Biblia habla, o mejor, el apóstol hace referencia a dos mujeres, antiguo pacto y nuevo pacto, Agar y Sara. Agar, todo lo terrenal, todo lo visto. Sara, lo espiritual, las promesas, lo que no puede dar el hombre. El hombre no se puede transformar a sí mismo. Dios lo transforma a través de las promesas, de la fe, de la gracia. Por eso es que el apóstol Pablo hace un contraste entre Agar y Sara, entre los hijos de Ismael y los hijos de la promesa, y cómo el uno persigue al otro.
Este sacerdocio era hermoso. Vuelvo y lo digo, es comparado con una mujer porque el Señor dice, me casé con Israel e Israel fue infiel, grosera. Estoy utilizando un término muy bonito, porque las palabras que los profetas utilizan es, no la baja de ramera, acaba de leer, la gran ramera. Y tenemos la iglesia del Señor. No hay cosa más dolorosa para un hombre que le compre ropa a su esposa, le compre un auto a su esposa, la embellezca y su esposa vaya y con todo lo que usted le compró se revuelque con otros hombres. ¿No es doloroso? O igual ustedes, mujeres, pongo el punto, le compró una chaqueta a su esposo o a su novio y un perfume, porque es toda linda. Y este mugre va y se pone la chaqueta, se echa el perfume para ir a verse con la otra. Y eso es lo que el Señor le denuncia a Israel. Yo le di el vino, le di el aceite, le di el vestido, la hermoseé. ¿Y qué hizo usted? Ahí tienen el caso de lo que el Señor habla a la iglesia con Oseas y Gomer. Gloria a Dios. Bueno, me cambiaron la voz. Hemos estudiado a Oseas y a Gomer, ¿lo recuerdan? El Señor le dice a Oseas, ve y consíguete una mujer que va a ser fornicaria. El Señor no lo manda a pecar, sino le dice, ella va a ser así. Y él va y consigue una mujer, y esa mujer es tremenda. Volvemos otra vez, antiguo pacto, muy hermoso, nuevo pacto, lleno de gloria. Antiguo pacto trae un velo, nuevo pacto viene sin velo. El Señor utiliza unas figuras antropomórficas para hablar a los hombres. El Señor, ya lo vamos a seguir mirando, aunque le suene duro, tengo que hablar de acuerdo al lenguaje bíblico. Porque el Señor no escatima en tratar mal a una mujer cuando Él le ha dado todo. Pero es que el Señor es amor. Esta mujer pensó que nunca el Señor la iba a dejar. ¿Y qué pasó? Es lo que vamos a ver hoy en Apocalipsis 17, que esta mujer, que es el antiguo Israel con su sacerdocio, va a ser destruida. Avancemos. El significado primario de la visión debe referirse a la falsa iglesia de los días de Juan, que era conocida como los ebionitas, esos judaizantes que se metieron a la iglesia y comenzaron a decir a los creyentes, ¿ustedes creen en el Señor? Sí. Entonces tienen que circuncidarse. ¿Qué hacemos? Es que la circuncisión demuestra que usted es limpio y es parte del pueblo. Ahora vamos a guardar el Shabbat. Y si guardamos el Shabbat, que es cuando nos reunimos, vamos a guardar la comida kosher. Y vamos a comenzar una cantidad de cosas que usted lo está escuchando hoy en día, proliferado por todas las iglesias. Ya hoy en día, los judaizantes, que nunca nos quisieron traer el evangelio, que nunca nos mostraron la ley, que nos dijeron que éramos unos cerdos, ahora se han venido a nuestras ciudades con sus doctrinas erróneas a tratar de engañar la iglesia y que la iglesia se judaice. Y la iglesia muchas veces callada lo acepta. Que porque el personaje vino y dijo, el Ruach HaKodesh. ¿Y qué es eso? Perdón. El Espíritu Santo, ¿no sabes? ¿Tú no conoces a Yeshua HaMashiach? ¡Ah, qué lindo! Eso está como cuando uno habla con un paisa o una paisa. ¿Qué pues, hermano? ¿No le parece chévere? Pero usted tiene que analizar los puntos. Por eso fue que la iglesia cambió el día de reunión. El día de reunión en la Biblia comenzó en día de reposo y después del día de reposo se partía un pan, eso no es la cena, comían, una comida al final. Un día el apóstol Pablo en día de reposo siguió predicando y amaneció el domingo. Usted sabe que el día de reposo comienza el viernes a las 6 y termina el sábado a las 6. El apóstol Pablo ese día de reposo comenzó a predicar y se extendió, que fue cuando lloró, les dijo, me voy a ir y van a entrar lobos en el rebaño y no los van a perdonar. Y estaba Utico en una ventana escuchando el mensaje cuando ¡pum! Se cayó y se mató. Ese día había pasado el día de reposo y el primer día de la semana, que viene a ser el domingo, comenzaron los creyentes a decir,
porque comenzaron a sacarlos de las sinagogas. Ellos comenzaron a reunirse el día de domingo y llamaron al día domingo el día de la resurrección, o el octavo día. Muchos lo llaman el octavo día, otros lo llaman el primer día de la semana. Importante para entender la transición de esto. No se dejen embaucar por gente que nunca les trajo la palabra. El único que murió en la cruz, que murió colgado en un madero, se llama Jesús. No interesa como usted lo quiera llamar, porque a usted se le presenta es a Él. No le estoy presentando un nombre, es la persona. ¿Me están entendiendo? Les presento la persona. Llámelo Jesús, Chucho, Yeshua, pero hay un respeto hacia el Señor. ¿Me están entendiendo? Quiero que entendamos eso, porque nos enredamos en nombres. Y el Señor dice, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se pronuncia? Juan. ¿Juan es con J o con H y es enredado? No, Jesús, Señor, nombre dado sobre todo nombre. Él dio la vida para derrotar a nuestro peor enemigo, ¿que quién es? El pecado. Y limpiarnos, y todos los que nos acercamos a Él somos limpios del pecado. Aquellos que un día se les dijo guarden el Shabbat, muchas veces no lo guardaron. A mí no me vengan con cuentos. ¿Por qué los mandaron a cautiverio? ¿Por qué? Por no guardar los días y los años de reposo, porque quisieron hacer lo que quisieron. Durante 490 años no dejaron descansar la tierra. Y el Señor dijo, entrarán al cautiverio 70 años. 7 por 7, 49. Eso lo registra la Biblia. El significado primario de la visión debe referirse a la iglesia. En los días de Juan está la falsa y la verdadera, representada por dos mujeres. Hemos visto que el libro de Apocalipsis nos presenta dos grandes ciudades, puestas en antítesis la una de la otra. Babilonia, que representa lo malo, y Jerusalén. Jerusalén la terrenal y Jerusalén la celestial. Jerusalén no caminó con la dignidad propia del llamado con el que había sido llamada. Es doloroso cuando se adorna una mujer, se embellece. Por eso en la iglesia se le enseña a los hermanos y a los jóvenes, hermano, los varones que están acá, que tienen sus novias o tienen sus esposas, usted adorna a su esposa, la embellece. Es su deber, porque corona del marido es la mujer, y al rey lo primero que se le mira es la corona. Y entre más hermosa esté la corona, más elogio recibe el rey. Corona del marido es la mujer, el varón embellece a la mujer. Mujer, no utilices esos dones preciosos para entregarlos a otros hombres. Vas a ser castigada. Vas a ser reprobada. Y viceversa, que nos sirva para llevarlo en la mente. Jerusalén no caminó con la dignidad propia del llamado con el que había sido llamada. Jerusalén volvió su espalda al verdadero Dios y buscó su propia gloria, su dominio, ser autónoma. Como Babilonia original fue apóstata. Babel significa puerta de Dios. Babel significa puerta de Dios. Aquel lugar que un día iba a ser la puerta de Dios se convirtió después en Babilonia, el sitio de la confusión. Lo que iba a ser la puerta de entrada se convirtió en un problema. Lo que le entregaron a los judíos, que fue la bendita ley del Señor para que se la comunicaran al mundo, ¿qué hicieron ellos de ella? La pervirtieron, la tergiversaron, la dañaron. Y en vez de convertirse en puerta de Dios, el Señor les dice, ustedes son Babilonia. Trajeron confusión al mundo entero. Y eso lo vemos, el apóstol Pablo le costó lágrimas contra todos esos judaizantes, ¿o no? Dese un paseíto con el apóstol en esos viajes que llaman misioneros. Vaya con el apóstol, viaje en el primero, en el segundo, en el tercero, vaya con Lucas, Bernabé, vaya. Y fíjese a dónde entra él.
Y fíjese con quién es la pelea. Y cómo lo apedrean, cómo lo persiguen, cómo lo humillan. Y quiénes son los que lo humillan. El libro de Hechos le va a hablar claramente lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan. Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera, la mujer está vestida de púrpura, ahí en el texto, y escarlata. Ropaje de esplendor, y los reyes son los únicos que se ponen púrpura y escarlata. Quiero que entienda algo. Irrevocables son los dones y el llamamiento. El Señor le dio un vestuario a esta mujer de reina y nunca se lo quitó. Le entregó los dones. ¿Qué va a hacer con ellos? Y usted la ve en Apocalipsis 17 con su ropaje. Ella sigue con su ropaje de reina, de mujer hermosa. Pero es una ramera. Una ramera. El simple hecho de que nosotros caminemos por la vida y Dios nos ha dado un don específico y andamos como queremos y andamos dañando a la gente y el Señor no me ha quitado el don, no quiere decir que todo lo que estoy haciendo está bien. ¿Entendido? Responsables somos de nuestros actos. La mujer está vestida de púrpura y escarlata, ropaje de esplendor y realeza para quien se sienta como reina. Tiene el hermoso cáliz. Se acostumbraba en las bodas a alzar la copa y hacer un brindis. Y estaba la copa del rey y está la copa de la reina. Por eso ella lleva un cáliz, que significa la comunión entre los esposos. Como hoy en día los anillos, ¿no? El anillo que va en el dedo, que va directamente al corazón. Eso es lo que significa ponerse el anillo en este dedo, porque es el dedo del corazón. Entonces, ejemplifica que estamos unidos de corazón en eso. Antes los cáliz representaban eso. Estamos unidos. Cada vez que nos tomemos un brindis, es la plena comunión de los dos. Nuestras copas van a estar ahí, por eso ella tiene la copa. ¿Pero qué tiene ella en la copa? Verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de blasfemias. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro. Pero en el cáliz de oro no tiene la comunión, la tiene llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En la Biblia, la fornicación, cada vez que se habla en ese contexto, se habla de la idolatría, de la mezcla que se hace. Eso lo encuentra usted en el libro de las Crónicas. Cuando se llevaron a Israel a cautiverio, comenzaron a mezclarse. ¿Recuerdan que había unos leones que mataban a la gente? Y entonces dijeron: no, traigan los sacerdotes para que los leones no maten a gente. Y llegaron los sacerdotes de Israel a enseñar la ley, pero enseñaban la ley y adoraban a Baal. Hicieron la mezcla. Por eso nosotros traíamos esa mezcla del catolicismo. Nos enseñaron los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero también a amar las imágenes. Pero aquí en este contexto no está hablándome de la Iglesia Católica, y en la mente del apóstol no cabe la idea de una Iglesia Católica, porque no existe Iglesia Católica. Está hablando de Israel, que nunca guardó el pacto. Su copa está llena de abominaciones. Una palabra que la Biblia usa a menudo en relación con el culto a los ídolos falsos. Y les coloqué acá el primer desatine de Israel, cuando hicieron su becerro de oro. Caminamos con Dios, pero yo pongo las condiciones, y en Dios no hay condiciones, es lo que Él dice y se acabó. Con Dios no hay negocio.
Con Dios no hay negocios. Lo que Él dice y punto. Aquí la mujer, vestida de púrpura, montada sobre el imperio. Ya saben, las 7 cabezas y los 10 cuernos, ¿no? 7 cabezas, 7 emperadores. Y aún en Apocalipsis me habla de un octavo. 10 cuernos, 10 gobernantes que están también a favor del imperio, porque hay gobernantes en las provincias, pero hay una sola cabeza. Pero esos 7 cabezas en el imperio y muchos gobernantes ayudando en esto. ¿Cómo se convirtió en ramera la ciudad fiel? Comenzó con la apostasía del sacerdocio en Israel. Cuando usted le aplaude a un pastor una herejía, está entrando en terrenos de fornicación. Ay, es que ese hermano predica igual. Es que ese hermano lo que enseñó es cierto. Babilonia la fundaron los Anunnakis. Y por allá el otro pastor dice, sí, antes de los Anunnaki llegaron Lilith y la primera esposa de Adán. Y tenemos un mundo preadámico. Y comienzan a especular. Enoch se lo oyó un platillo volador. Bueno, yo sé que usted no sabe nada de los Anunnaki ni nada de esas cosas. Pero son historias, leyendas que tejen. Y cuando usted le dice sí, y el diablo, hermano, yo tuve una visión donde el diablo tenía la cola larguísima y aguijoneaban los cerdos. Ay, amén, el hermano tuvo esa visión. ¿Eso lo enseña la Biblia? No, no lo enseña, pero el hermano tuvo la visión. Y el que la tiene es el que gana. No es lo que la Biblia diga. Comenzó con la apostasía del sacerdocio en Israel. La principal responsabilidad del sacerdote como representante de Dios es representar al esposo y a la esposa y hacerlos que ellos se encuentren, guardarla del peligro. En vez de eso, el sacerdocio condujo al pueblo en apostasía para alejar al pueblo del Señor. ¿Recuerda lo que decían los sacerdotes? Él no es el Mesías, Él no es Dios. ¿Qué señal haces? ¿Quién se cree usted? Que es que Abraham vio mi día y se gozó. Si usted no tiene más de 50 años y Abraham hace miles de años que murió. Sacerdotes en contra del Señor Jesús. Es increíble levantar unos hijos dentro de la congregación y que esos hijos se le conviertan en sus verdugos. Los ancianos tenían una frase: cría cuervos y te sacarán los ojos. Por eso es necesario nosotros aplicar la escritura en nuestra vida. Y es el anhelo de mi corazón que donde quiera que usted vaya no esté enseñando otra cosa diferente de la que estamos estudiando, porque usted abre la Biblia. Si hay algo que no entendemos, pues tratamos de analizarlo. No tenemos toda la verdad en nuestra mente, pero toda la verdad está en la Biblia. Bueno, tengo una cantidad de textos acá para verlo, pero el sacerdocio condujo al pueblo en apostasía para alejarlo de su Señor y la entregó a la iglesia del desierto, por llamarla así. Debo de tener mucho cuidado porque no hay doctrina de reemplazo. La doctrina del reemplazo dice que hasta que el Señor vino fue el antiguo pacto y ya Él terminó con todo y el Señor comenzó un nuevo pacto con nueva gente. No creemos en la doctrina del reemplazo. Creemos que los que fueron salvos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Débora, Jefté y todos los que aparecen en Hebreos 11 son parte de la iglesia del Señor, que lo conocemos como el remanente. Y sigue ese remanente a través de los siglos y aparece nuevamente en escena Simeón, Ana, que son parte de esa iglesia esperando al Mesías. Y cuando el Mesías viene, levanta a 12 discípulos porque ya no hay nada que hacer con este sacerdocio. Este sacerdocio se entregó a la inmundicia. O limpiamos el odre, o limpiamos el vaso, o no podemos servirle. ¿Qué pensaría usted si va a un restaurante, pide un jugo y le entregan un vaso untado de chocolate con su juguito de guayaba? Se dicen, qué rico, 2 sabores.
¿Cierto que no? ¿Usted ve algo de mugrecito? Lo mismo sucede en el caminar del Señor. Es entrega total, absoluta. Él cambia y transforma a la persona en la medida que el Señor quiere. Por eso no espere cambios de la noche a la mañana en el hermano. Sí, son los hermanos que entran a la iglesia y ya hoy son hermosos, lindos, y pasados 3 meses ya no son tan lindos. Y ya voy conociéndolos quiénes son, y ya vamos caminando porque todos tenemos nuestras debilidades. ¿No hay iglesia perfecta? Y el día que la encuentre, no entre, porque usted la daña por los males que traemos encima. ¿Entendido? Que no se nos olvide esa frase. Ezequiel. Se me perdió Ezequiel, no se me esconda. Capítulo 16. Lo voy a leer. Todos atentos a la palabra. Para que se fijen, Señor, cómo le habla a un pueblo que Él lo tomó, le dio lo bañó, lo limpió, le dio su alimento, le puso su vestido, le dio joya, lo adornó, lo presentó al mundo como hermoso. ¿Y esta mujer qué hizo? Corrió tras los hombres, porque así la denuncia el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová, el Señor, sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. ¿Es así? Amén. Tu padre fue el amorreo y tu madre Tea. Amén. Porque allá estaba Abraham. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. Teniendo de ti misericordia, no hubo ninguno, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio. Estaba tu vida en el día en que naciste. Es como la mujer que da a luz. Esta niña hermosa, pero está llena de sangre y la botan. Así estaba Jerusalén. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos, en tu cuello, puse collares. Puse joyas en tu nariz, piercing, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, plata, tu vestido era de lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina, trigo, miel, aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Qué hermoso, ¿no? Eso hace el Señor con nosotros. Nos ve tirados en el piso, nos levanta, nos ayuda y permite que vayamos creciendo y creciendo y creciendo. Esa es la mano de nuestro amado Señor. Es la mano de nuestro Rey. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, porque yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor, todas estas cosas. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas.
Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Y ahí sigue la denuncia del Señor, para que lo leamos. En un momento le dice: usted es tan fornicaria y tan sucia que solo mira a los hombres de Egipto porque los ve grandes y los ve fuertes. No tengo niños acá, cuyos miembros son como los de los caballos y los burros, dice el Señor. Y mirabas esas imágenes y te llenabas de lujuria. El lenguaje del Señor es fuerte y lo habla para que el pueblo reaccione. Y te volviste inmunda, sucia, cuando yo te tenía como una princesa, cuando yo te tenía como una reina. ¿Por qué hiciste esto? Eso lo encuentra en el mismo libro de Ezequiel. Esa mujer, el sacerdocio que el Señor tanto embelleció, tomó la palabra del Señor y la tergiversó y llevó al pueblo a la idolatría. Y ahora es merecido el castigo, ¿o no? Es merecido. Por eso Juan está escribiendo. Por eso dice: es hora de darle el pago a esta mujer que tanto daño ha hecho. La ciudad ramera ha fornicado con los reyes de la tierra. Cuando habla de esto, lo que está diciendo en el lenguaje bíblico es que siempre buscó amparo en los diferentes reyes. ¿Recuerdan cuando iban a Egipto? Cuando se hacía Asiria, ayúdeme, por allá un rey, en lo que hemos estado estudiando, se fue y mandó a hacer un templo igual al de Asiria, ¿no? ¡Qué grosero! Dígame si no es así. Por eso es tan importante que usted siga los estudios de la Escritura. Su mente tiene que tener Biblia. Ya su merced tuvo en esa mente un poconón de cosas que no le sirven, y el Señor dijo: es hora de reset. Y aparte de reset, ya lo vamos a limpiar ese disco y vamos a poner una nueva información. Y ahora vas a pensar como un rey, vas a pensar como yo pienso. El Señor se baja un poquito para levantarnos. El Señor no se baja hasta el piso para caminar con donde nosotros caminamos, no. Él levanta la iglesia como una virgen pura. Por eso tu mente debe estar llena de la palabra de Dios, donde está amor, gozo, bendición del Señor. Donde las cosas que yo haga mal puedo ser denunciado en lo que les acabo de decir. De ser bajo, ruin, sucio. ¿Qué hombre le gustaría que le dijeran su esposa es una ramera? ¿A qué hombre? ¿O qué mujer? Mírela, se quede tan caballero y con todas ha estado duro, ¿no? Estamos hablando de un asunto muy difícil, que es la fornicación espiritual. Fornicación espiritual es tratar de añadirle a la obra del Señor lo que Él ha hecho, algo más. Sí, es el sacrificio del Señor y esto más. Es el sacrificio del Señor y el Shabbat. Es el sacrificio del Señor y la circuncisión. Es el sacrificio del Señor y ¿no les parece que eso es una grosería? Es solo uno, el sacrificio del Señor. Y el Señor nos recoge como cualquier mujer, lo estaba diciendo, y nos limpia. Y Él nos ve hermosos. ¿Por qué te quieres ensuciar? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Me estoy comunicando? El punto es que seamos cada día mejores en el Señor. Esta es la denuncia que el Señor le hace al Israel apóstata. A ustedes no. Utilizo las figuras para que ustedes las conozcan. El Señor que dice: ustedes son la niña de mis ojos. Con amor eterno te he amado. No se me mezclen. Así vean las otras personas caminando bajo una idolatría, ustedes no se mezclen. Caminen tranquilos. ¿Qué carga te pone el Señor? El Señor dice que tomemos el yugo de Él, ¿qué es? Fácil y ligera su carga. ¿Cuáles son los pecados más graves que tiene el ser humano? No hablar con Dios. Señor, fallé, me equivoqué. Su merced me ha dicho que respete a mis padres, a veces no lo hago. Señor, ayúdame. Tengo una altanería en mi corazón. O soy muy bello, soy muy bella, creo en esto, creo. Ayúdame, Señor. ¿Y el Señor te ayuda? Amén. El Señor nos ayuda a todos en nuestras debilidades. Y el Señor tuvo paciencia durante muchos siglos. Y por eso viene la parábola del Señor.
que el padre de familia tenía una viña y envió unos siervos. Y los que estaban allá dentro de la viña cogieron los siervos y los mataron. Y luego el padre dice: esta vez voy a enviar a mi hijo. De pronto tengan misericordia de él y lo escuchen. Y cuando envió al hijo, ¿qué hicieron? Esos labradores malos lo mataron. Y es hora de la venganza del padre, porque eso no se va a quedar así. Ya vamos a mirar ahorita el contexto. La imagen del adulterio de Israel es bastante común en los profetas al presentar la demanda del pacto de Dios contra la esposa que ha abandonado el pacto. De pronto hay veces le leo lo que tengo aquí escrito y es mejor explicarse. Los profetas le decían: mire Israel, no haga eso. ¿Por qué tienen que esos lugares altos? ¿Ya los reyes no los han quitado? Y debajo de todo árbol frondoso. Si a ustedes les dicen que esa acera la que bendice, ustedes corren. Hoy en día la llaman la Pachamama. ¿Sí lo digo? O la Madre Tierra. Sí, la Madre Tierra, la Pachamama. Esa es la misma acera y van, es lo mismo, pero ya me le cambian el nombre. ¿Por qué creen eso? Si el alimento se lo da Dios, esos cuerpos funcionan porque se los da Dios. Ustedes son hermosos, ¿por qué? Porque así los ha hecho Dios. Tienen carita de macrada, tranquilo, es hermoso. Una ilustración del pastor David Ormachea, que un día entró a un supermercado y había un hombre haciendo fila y va a pagar en la caja, y hay una señora al lado y le dijo: perdón señor, ¿usted es ministro del evangelio? Y le dijo: no, estoy enfermo del estómago. Porque se tiene la tendencia a creer que el cristiano es amargado, que el cristiano tiene que tener cara de revólver, que él no se ríe, que si suena cualquier ritmo, él está así, hermético. No, hermanos, no. Su Dios dice que lo alaben con salterio, con pandero, con arpa, con tambor, con cítara. Cuando en la iglesia decimos: no, hermanos, es que solo con un silbidito. Bueno, sirve, papá, me gusta que usted sirve, pero a mí déjeme también regocijarme en mi Señor. Pandereta, pero con poder. Me gusta cantarle al Señor con mi corazón, obvio. Yo soy muy pentecostal, ustedes se han dado cuenta, del hueso colorado, porque me encanta adorar a mi Señor. Quiero que nos traslademos por un segundo a Jeremías, capítulo 2, verso 20. Dice la palabra: lo voy a leer desde 18 para que ahorita lo relacionen con las imágenes que Juan escribe. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas el agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Ojo que eso es un lenguaje bíblico, ¿no? Aquí es para entender el lenguaje de los profetas. No es que vayamos con ese léxico a tratar las personas, porque nos vamos a meter en tremendo lío. Nosotros calladitos, a nadie nos han mandado a juzgar, ¿no? Si la señora es brincona, allá ella. Yo no sé nada. El versículo 24 dice: Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Para mí esto es terrible. Dice ser limpia, pero en realidad es radicalmente inmunda, contaminada desde adentro por su apostasía y su fornicación. Ustedes como iglesia del Señor, que han venido escudriñando las escrituras,
como real sacerdocio, como esos jueces que se sientan a deliberar con el Señor, ¿ustedes creen que es digno el castigo para Israel en el año 70? Solo el hecho de haber matado al Señor. O sea, Amén. como la gota que, sí, se dice así, como la gota que derramó. Amén. Es importante que nosotros entendamos, porque nosotros pensamos igual a nuestro Señor divino. Por eso cuando vienen y dicen, no, es que la iglesia católica, que el papa por aquí, que fulano por allá, venga, dejen de especular. Esto está escrito para el pueblo del Señor. Dice el apóstol Pablo, y estas cosas han sido escritas para que tengamos cuidado, no sea que nosotros nos deslicemos. La ramera tiene en la frente un nombre escrito. El nombre sirve también para recordarnos su alto llamado. Fue creada para ser la verdadera puerta de Dios, Babel, pero se convierte en puerta de confusión. En vez de ello, sin embargo, ella ha seguido los pasos de la antigua Babilonia en su rechazo apóstata del señorío de Dios. No quiere que el Señor sea su esposo. Ella quiere seguir con sus amantes. ¿Llega el día de su juicio? Pueda que te diviertas un rato, entre comillas, pero que te llega la sentencia, te llega. ¿Recuerda a Jezabel y sus hijos? Jezabel es la que la Biblia dice que se atavió y se pintó los ojos con antimonio para tratar de seducir nada menos que a Jehú. Usted que lo ha estudiado sabe quién es ese señor. Que el Señor le dijo, Jehú, te levanto para que acabes con toda la casa de Acab. Y va entrando y sale Jezabel hermosa. Se ha echado su Chanel en su 212. Estaba allá. Y Jehú dice, esa perra bótenla al piso. Y la mataron. La cogieron de donde estaba y la tiraron al piso. Y la Biblia dice que aparte de eso, por la indignación misma del Señor, porque ella había sido causante de que mataran a Nabot por la viña, los perros vinieron y se la comieron. Devoraron sus carnes y solo quedaron la planta de las manos. ¿Y en qué se convirtió toda esa hermosura? En la deposición de esos perros. En estiércol. Y eso es lo que la Biblia enseña. Para los transgresores del pacto. Esta mujer se embriaga con la sangre de los santos. Vamos, Apocalipsis. Les estoy dando estas reseñas para que su merced sepa que esta mujer es el Israel apóstata que ha dejado el pacto del Señor, que durante toda la Biblia fue denunciada como ramera, como mujer incumplidora del pacto, que Dios tenía misericordia, pero que ha llegado hasta el tope, el colmo de su maldad, como dijo el hermano, la gota que se derrama del vaso. Dice el capítulo 5, el versículo 5, en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Usted sabe que el Señor no juzga tanto al impío como juzga a su hijo. Porque horrenda cosa es, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, volverse atrás. Ya no queda nada más que hacer sino entrarlo en un juicio. Tengo 5 versículos de Hebreos cruzados en la mente. Dice, renovarlos para arrepentimiento. No se puede. Ustedes son los que tienen que comunicarle a la gente, primero, que el Señor Jesús dice que se deben arrepentir. 2, que la sangre nos limpia de todo pecado. 3, que somos una comunidad de sus hijos que nos amamos y vamos para adelante. Ese es el punto. Aquí en la comunidad del Señor no puede entrar alguien que no se ha arrepentido de su pecado. Si usted todavía no ha entendido que usted fue un pecador que se arrepintió, lo veo temblando. La entrada para el Señor, 1, reconocemos que hemos pecado. ¿Todos hemos pecado en este lugar? ¿Hemos ofendido a Dios? De una u otra manera. Hemos reconocido nuestras fallas y le hemos dicho, Señor, ayúdanos. ¿Es así o no es así?
Y ahí venimos caminando. Él viene limpiándonos día a día. Y aquel que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará. Por eso, cuando la mujer, pongo un ejemplo, que ha caído en prostitución por X o Y motivo, que fue violada o le sucedió algo, cuando llega a la iglesia el Señor dice, para mí eres virgen. Y tú vas a cambiar, porque yo te voy a hacer cambiar. Y serás pura y serás limpia. Y por eso una mujer que entra a la iglesia comienza a ser embellecida por el Señor. De su pasado ya no se acuerda. Igual sucede con los hombres. Eres pura, eres mía, eres limpia. Quita esas ideas de tu mente, de tu corazón. Ya tú no eres eso. Eso era cuando estabas, mejor dicho, eso no existió. Ahora estás en mí. Porque los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si algún pecado del pasado te está agobiando, dígale a ese pecado, ya no más. Y presénteselo al Señor. Punto, se acabó. La Biblia dice que el Señor arroja tus pecados en la profundidad de la mar. Allá no llega ni Jean Cousteau con sus submarinos. Allá no llega. No llega nadie. Lo que dice es que el Señor sufre de amnesia voluntaria. No me acordaré más de tus pecados. Y si yo no me voy a acordar, tú tampoco. ¿Entendido? Que nada te atormente. Que nada te atormente. Nada, nada. Fui malo, sí fue, pero ya no lo es. Fui esto, lo fue, ya no lo es. Fui infiel, lo fue, ya no lo es. Ya no lo es. Ya no lo es. ¿Entendido? Ya no lo somos. Verso 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. El Señor Jesús dijo, Jerusalén, que matas a los profetas. Él lo dijo, Iglesia Católica, que con el Papa tienen su banda. Nosotros somos de otra banda. No. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. Y en otro episodio le dice, es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén, porque ustedes son homicidas. Y desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el altar, es necesario que se juzgue esa sangre. Y aquí la tiene. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires del Señor Jesús. Y vi, cuando la ve Juan, queda asombrado, porque lo entiende. Y el ángel le dice, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? Se embriaga con la sangre de los santos, de los testigos del Señor. Ese es el vino de su fornicación. Y aunque Roma ayudó en gran parte a la persecución de la iglesia, debemos recordar que fue Jerusalén la promotora de que persiguieran a los creyentes. Al comienzo se vio como un brazo de la religión de los judíos, pero cuando se dieron cuenta de que cuando se veía como un brazo de la religión judía, el imperio estaba a favor del sacerdocio judío. Pero cuando Roma se dio cuenta de que esto ya no era un brazo, sino que era un cuerpo naciente, se fue Roma contra la iglesia. Y al ir contra la iglesia, dijo, aquí, si la raíz está podrida, las ramas también. Y cogieron y le dieron duro a Israel. Por eso es que viene la destrucción. ¿Entendido? El libro de Apocalipsis está escrito bellamente para decirle a la iglesia, hubo un pueblo que un día disfrutó de una comunión con Dios, pero ese pueblo, algunos, vamos a decir que ese pueblo eran 100, 50 siguieron con el Señor y los otros 50 comenzaron a enseñar cosas malas a la iglesia. Esos 50 comenzaron a pervertir el resto y se dañó la adoración hacia el Señor. Y el Señor dice, es hora de darle su castigo. A la iglesia que camina con el Señor le dice, ustedes no se me mezclen, por lo cual salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Por eso es tan difícil aceptar un judaizante en la iglesia. Antes teníamos el problema de que las hermanas no se podían pintar el cabello.
¿Cierto, hermana Paula? ¿Qué haríamos en esa iglesia? O que usaban jean, hermana Ordis, hermana Ana María. Sí. O que las hermanas no podían utilizar el cabello cortico. Aunque el cabello de la mujer es muy hermoso, ¿no? El cabello de la mujer es hermoso. Se le ve más hermoso a una mujer que a un hombre. Estamos como en disparejos cuando, ay, mire ese tipo, ese cabello tan lindo, tan largo hasta la cintura. Sí, para que se le vea bien, pero es antinatural, dice la Escritura. Porque hay una diferencia. Por eso en esas imágenes donde vemos al Señor, entre comillas, ¿no? Ese Señor Jesús que nos muestran con un cabello hasta por acá, yo no lo creo. Yo no lo creo. Creo en la barba. ¿Recuerdan que yo les traje aquí unas figuritas de cómo probablemente pudo haber sido? Pero bueno, no nos vayamos a esas cuestiones. Y antes en las iglesias había ese problema. Recuerdo también la liturgia. Los cristianos aprendemos a decir amén, aleluya. Antes en un culto predicaba el predicador y todos, aleluya, y se oía eso. Parecía que aullaba. Gloria a Dios, gritaba por allá otro. Y entre los bautistas, amén. Sí, eso se oía. Ya gracias al Señor, pues venimos intensificando en esa comunión. Ya usted oye algo y dice, Señor, gracias. Ya tiene relación, ya no es otra cosa. Termino aquí este renglón, como nos informa constantemente el libro de Hechos de la persecución que hicieron. Una ramera de éxito es, en los parámetros del mundo, hermosa. Un hombre del mundo no va a ir a acostarse con una ramera bien fea. ¿O sí? Ay, tráigame la más fea. Esto para que veamos cómo muchos disfrazan el evangelio mostrando lo hermoso, y aunque el evangelio es hermoso, ellos en su mal tratan de adornarlo. El evangelio no lo podemos adornar. El evangelio es el evangelio. ¿Me están entendiendo? No se me pierdan en las ideas. Una ramera de éxito es hermosa, atractiva, seductora. Por eso vemos a esta sentada sobre un imperio, vestida de escarlata y púrpura, con un cáliz en su mano. No pretende que el mal aparezca siempre, o mejor, no pretendamos que el mal aparezca siempre como repulsivo para nosotros. Uy, esa tentación es más fea. Por favor. La tentación viene a lo que nos gusta, ¿cierto? Tan linda, tan delicioso. Uy, sí. Piscina, playa, yate, lo que usted quiera. Las tentaciones nunca debemos verlas de manera repulsiva. Cuidado con lo que le gusta. Como todos sabemos, la tentación a pecar puede ser muy atractiva. Al contemplar Juan la gran ramera, quedó bastante engañado, fascinado por su belleza. El ángel lo reprende. ¿Por qué te asombras? Juan registra esto para amonestar a sus lectores de que no se dejen seducir por ella. Así sea hermosa, impresionante. Puede ser una persona de prestigio, de mucho éxito en el mundo, pero si no predica lo que la Biblia enseña, huya como gacela de la mano del cazador. Huya. Que siempre el predicador lo acerque a la Biblia, que le enseñe lo que la Biblia dice. No es más. No hay buenos predicadores, solo somos mensajeros. Pero cuidado que el mensaje sea el verdadero. Amén. Cuidado que el mensaje sea el verdadero. Ezequiel 16 y 23. Les dije que se armaran de paciencia porque son 2 capítulos en uno. Pero vamos a adelantarlo más rápido. Estamos en día de reposo, día de resurrección. Mañana. No, un día. Estamos, Ezequiel capítulo 16. Lo voy a leer. Este ya lo leímos. Pues no hay necesidad. Solo vamos a leer el versículo 26 al 29. Era lo que le decía.
El 25 dice: en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí yo extendí contra ti mi mano, disminuí tu provisión, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. ¿Ha oído usted eso? Hermanas, se metieron ustedes con alguna amiga y esa amiga necesariamente tiene que decirle: ¿no que usted es cristiana? ¿No que usted es creyente? Y a nosotros nos han dicho también, porque son amonestaciones del Señor para no correr hacia donde no debemos ir. Capítulo 23. Hijo de hombre, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre. Hace mucho tiempo les dije que íbamos a predicar sobre esto, Oliva y Aholiba, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz. Está hablando de las tribus del norte y las tribus del sur. Y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Ahola cometió fornicación estando en mi poder y se enamoró de sus amantes asirios, vecinos suyos. Voy a dejarlo ahí, espero que su merced lo lea en la casa. Ezequiel capítulo 23 es bastante pesado y quiero que usted lo estudie en la casa. Que le ponga cuidado cuando el Señor le dice: no me gusta esto y no quiero que lo haga. ¿Entendido? Porque el furor del Señor es terrible. Jerusalén apóstata. A ver, leo. En los días de Ezequiel, el pueblo de Jerusalén había abandonado la verdadera fe y se había vuelto a dioses paganos, a naciones impías en busca de ayuda. Antes que confiar en Dios, que siempre fue su protector y ayudador. La apostasía de Jerusalén condujo a la nación entera a la fornicación religiosa y política. El Señor le dijo siempre a su pueblo: no haga alianzas con pueblos. No haga alianzas con pueblos. Y si hay alguien que viene aquí con cuentos, que aquí les traigo, hermanos, creemos en Cristo, pero le traigo el atrapasueños. Ay, el atrapasueños. El abrecaminos. Por favor, cuidado. Cuidado. Cuidado con esas bobadas. Porque aunque le damos pequeñitas e insignificantes, un poquito de levadura leuda. Ahora vamos a la palabra. Tratando de aceptar una doctrina podemos cometer un gravísimo error. La apostasía de Jerusalén condujo a la nación entera a la fornicación religiosa y política. La Jerusalén apóstata, debido a su mal sacerdocio, va a ser castigada. Ya no redundo más en esto, ¿no? ¿Está entendido? La ramera de Apocalipsis capítulo 17 es Jerusalén apóstata, que se ha embriagado en la sangre de los santos, que por toda la escritura fue reprendida. Israel dependía del imperio romano para su existencia. Los 7 montes identifican a la bestia como Roma, famosa por sus 7 colinas. También corresponden a la línea de los Césares porque ellos son 7 reyes. 5 han caído. Los 5 primeros Césares fueron Julio, Augusto, Tiberio, Calígula y Claudio. Luego seguiría Nerón. Luego vendría Galba. Después vendría, Otón, Galba y por último Vespasiano. Me falta uno, Domiciano. Después les traigo
Me interesa en esta manera de que usted entendiera que cuando un pueblo toma la escritura y la tergiversa, Dios se lo cobra. Porque no solo engaña la mente de una persona, sino que engaña a una comunidad. Le engaña. En el capítulo, bueno, aquí el número 8 en la Biblia es número de resurrección. Por eso dice que la bestia que era, que es. Repítame el texto. Cuando la Biblia habla de las muchas aguas, siempre tiene relación con el pueblo del pacto. Creo que con eso es suficiente. ¿Qué más les comento yo aquí? En su guerra contra Cristo, las naciones furiosas se vuelven contra la ramera. ¿Quién es la ramera? Israel apóstata. A causa de la conexión entre ella y él. En el año 70 se volvieron contra la ramera y la destruyeron dejándola desolada. Los cristianos habían surgido de entre los judíos. Así que si la raíz era extirpada, el vástago terminaría también. En el mundo antiguo, uno de los castigos para una mujer adúltera era la humillación pública, desnudarla. Y cuando la hija de un sacerdote era tildada de fornicaria, ¿recuerdan qué le hacían? La quemaban. Voy a dejarlo así y luego les hago la conexión entre el capítulo 16 y el capítulo 18. Porque quiero que usted entienda qué es la guerra de Armagedón. ¿Va a haber guerra de Armagedón? ¿A qué se refiere cuando el Señor seca el río Éufrates? Que son solo el valle de Armagedón, para que usted lo tenga ahorita y se vaya, ay, ¿qué sería Armagedón? El valle de Armagedón era un valle de las contiendas. Uno de los sucesos más importantes fue cuando un rey fue a hacer negocios con Necao. No, mentiras, a enfrentarlo. Rey de Egipto. Y el rey le dijo, mire, conmigo no se meta, hermano. Yo no tengo nada contra usted, no busque que lo mate. Y ahí fue donde mataron a ese rey. Ese es un valle de confrontación frente a la obstinación de lo que el Señor ha hablado. Es lo que sucede en el valle de Armagedón, no le pongan cuidado a eso. El río de Éufrates son ejemplos que da el apóstol Juan para decirle a Israel que Dios ya no está con ellos. Como el día que le dijo a Sansón, ¿jugaste con lo que te estoy dando? Y un día raparon su cabeza y le dijeron, Sansón, los filisteos sobre ti, y pensó que iba a jugar otra vez y perdió. Así le pasó a Israel. Y cuando habla de secar el río de Éufrates, fue una estrategia que hizo Ciro para invadir Babilonia. Son solo figuras del Antiguo Testamento lo que utiliza el apóstol Juan. Espero que en la enseñanza de hoy aprendamos a valorar lo que el Señor nos ha dado como iglesia, a no mezclar la doctrina con nada, a tomarnos el remedio puro. No lo mezcle, tómelo puro, coma su alimento puro y verá que va a estar nutrido en el Señor, fortalecido en el Señor. Si las personas han sido bondadosas con usted, nunca pague mal por mal, paguemos bien por mal. Veo un fenómeno de la gente que hay veces les arriendan, los que viven en arriendo, les arriendan una habitación, un apartamento, una casa o lo que sea, y esa maña de salir y irse y quedar debiendo 2 o 3 meses, eso no está bien. ¿Están oyendo? Eso está en las leyes levíticas. Y la persona debe enfrentar su situación y decir, mire, le estoy debiendo esto, pero le voy a pagar. Que es lo más correcto, ¿cierto? Pero luego viene la otra voz del vecino entrometido en lo que no lo llaman. Y le dice, pues no lo deje ir, quítele algo, porque ese no vuelve. ¿Qué dice la ley levítica? No hagas eso. Déjalo con su responsabilidad. No puedes quitarle nada, no lo hagas.
Y son muchas cosas las que tenemos que aprender de parte de Dios. Porque para eso el Señor nos puso acá. No somos partícipes de la injusticia. Cuando alguien es sorprendido en alguna falta y en algún pecado, ¿qué debemos hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. No podemos tener crítica ni juzgamiento para dañar a una persona. No te metas en enredos que no te competen. Órale al Señor para que tu temperamento esté controlado por el Espíritu Santo, para que no te metas en problemas. Y siempre que te pregunten de la verdad, dales una exposición bien hermosa, como dice el apóstol, sazonada con sal, la sal de la gracia, a fin de que el oyente sea bendecido y aprenda lo que se le enseña a través de la Escritura. Tomamos muchos textos de la Biblia, algunos de ustedes ya los conocen, pero hay otros que no. Por eso nos es necesario remitirnos allá. No participemos de las obras del malo. Vence con el bien el mal. Oremos por nuestra nación. Nos enfurecen nuestros gobernantes, pero debemos orar para que el Señor nos ayude. Ustedes saben que hay unas leyes que están estableciendo el sistema, pero oramos para vivir quieta, sobria y piadosamente. Que muchas leyes de las cuales se están tratando de imponer, en su oración usted las lleve al Señor y le diga: Señor, esto no está bien, su merced lo sabe, ayúdanos. No seamos partícipes en tumbar el gobierno de palabra, como los chismes de Facebook. Todo el mundo ya tumba al presidente, tumbaron a Donald Trump, ya acabaron con el mundo y todo sigue igual, ¿no? Como decimos, el presidente de mentiritas de Venezuela y el presidente real que está, porque hay unas mentiritas. Y es importante que nosotros hagamos las cosas hablando con el Señor, que no nos metemos en presupuestos, porque nos engañamos a nosotros mismos. La Escritura es el ungüento, es el colirio para nuestros ojos. Oremos.